Hola gente bonita, hoy te voy a contar cómo me encontró el libro que me quitó el miedo a la muerte. Comenzamos. Yo no lo encontré, más bien me encontró. No sé qué hubiera sido de mi vida si en ese momento no me hubiera cruzado con esa persona en mi querido México. Recuerdo tener mucho miedo al apagón total. Desde pequeña me daba pánico, me estremecía cuando pensaba en el fin, cuando pensaba en la nada. Le tenía un miedo terrible. Hay cosas que mágicamente aparecen en nuestra vida y es algún tipo de señal para mejorar algún aspecto. Pues bien, a mí ese libro hizo que me quitara rotundamente el miedo a la muerte. Recuerdo darme mucho miedo las turbulencias, por ejemplo, dentro de un avión. Y ahora, cuando estoy en un avión y hay turbulencia, mi pensamiento ya es otro. Pienso, si el viaje de la vida ha llegado hasta aquí, aquí está bien. Y me aluciné cuando al cabo de los años encuentro la asistencia del doctor Manuel Sansegarra, un doctor neurocirujano, donde encima tuve la oportunidad de ir hace un año a la ponencia que hizo en Marbella, y ahí más aluciné, cuando prácticamente daba veracidad a muchas de las cosas que había leído en el libro. Pero esta vez había una parte científica tras el estudio de experiencias cercanas a la muerte con los pacientes que había tenido ese doctor. Y prácticamente lo que decía Manuel Sansegarra en su ponencia eran muchas de las cosas que sucedían y explicaban ese libro. El libro prácticamente explica lo que sucede cuando morimos. Ese libro también lo puedes encontrar en una película en Netflix. Creo que se pone Alan Kardec. Pero vamos, este libro explica cómo Alan Kardec en el 1800 hace un estudio con diferentes mediums, con diferentes técnicas de mediunidad, hace unas mismas preguntas. De hecho, cada medium está en un país diferente y las preguntas son las mismas y las respuestas también son las mismas. Y las respuestas, por ejemplo, son acerca de qué pasa cuando el alma se va de esta masa corpórea, de este avatar. El cómo el libro me encontró fue increíble porque además no puedo estar más agradecida a ese momento, que lo recuerdo con muchísimo cariño. Estaba en el mercado de Sonora, en México, en uno de los mercados más peligrosos. Bueno, todavía está el de Tepito, que quizás es un poco más peligroso. Pero estaba allí buscando figuras de la Santa Muerte para traerme a España en aquella época, para venderlo en el estudio del tatuaje, en el estudio de tatuaje que tenía por aquel entonces. Y bueno, el mercado de Sonora es una especie de mercado que podemos encontrar en otros lugares de México, pero este tenía algo especial porque tiene algunas zonas bastante peligrosas que podía encontrar muchas cosas de santería. Bueno, pues ya hemos terminado las compras por los pasillos más oscuros de todo México. Estamos vivos, aún podemos contarlo, ¿a que sí? Ah, mira, acá está la...
Este es macho y este es hembra. Recuerdo que siempre iba con compañía a ese mercado. Me lo enseñó mi amigo Leslie, al que adoro profundamente y el que siempre me acompañaba a hacer mis compras junto a Antoine. Pero esta vez decidí ir sola, decidí aventurarme sola porque ya era creo que mi tercera o cuarta vez en México. Mira que anteriormente entramos varias veces en el mercado y en algún momento pensé en grabar, pero luego dije, no, no es el lugar preciso para sacar una cámara, ni siquiera un teléfono, y menos el día que yo iba sola. Bueno, recuerdo que había una parte en el mercado bastante oscura y sórdida, que era la parte de la planta baja donde iba a buscar estas santas muertes, donde también había otra área donde había animales que vendía y que la gente compraba para la santería, y que precisamente esa era la parte que menos me gustaba. Pues estando en esa parte, justo había una cafetería, justo al lado donde estaban los animales, y recuerdo que un hombre se acercó a mí y me paró. Pensé que esa persona, cuando se acercó a mí, era para venderme algo por el lugar en el que me encontraba en ese momento. Pero la realidad es que no quería venderme nada, solamente me paró y me dijo, por favor, tienes que leerte este libro. Solamente me dijo, léete este libro, del libro Los Espíritus de Allan Kardec. Recuerdo sacar el móvil para apuntarlo y recuerdo que al principio me quedé parada pensando, ¿esto por qué? Curiosamente, ¿por qué me tengo que leer el libro de los espíritus de Allan Kardec? En cuanto llegué a España, lo primero que hice fue buscar el libro y comprarlo, como no. Como verás, el libro pequeño no es, pero me lo ventilé muy pronto. Lo que decía para mí era muy importante e interesante y estaba haciendo que tuviera otra comprensión sobre lo que tanto temía, que era la muerte. Ahora que te cuento esto, puedes tener muchas opiniones diferentes acerca de esto y está bien. Yo, por lo que he podido comprobar, todo lo que leí en su día en el libro, gran parte el doctor Sansegarra, de una manera científica, describe muchos de los casos y de lo que explican los espíritus dentro del libro. Y es muy parecido a lo que Manuel Sansegarra describe de los pacientes que estuvieron en una ECM al borde de la muerte y que luego pudieron volver a este plano, y que el doctor Manuel Sansegarra tuvo la oportunidad de preguntar y de investigar a estos pacientes. Si eres de los que tienes miedo a la muerte, te recomiendo muchísimo que leas el libro Los Espíritus de Allan Kardec. Será un antes y un después en tu vida. Me encantaría leerte en comentarios lo que opinas acerca de la muerte y de si te gustaría leer o no este libro. Y que conste que yo no me llevo comisiones, que es simplemente una enseñanza que creo que es muy interesante para toda la gente, sobre todo los que le tienen miedo a la muerte. Así que nada, gracias por estar aquí, familia mágica. Recuerda que si te gustan este tipo de vídeos dedicados a los fenómenos paranormales de mis entrañas, te invito a que te suscribas y a que le des a la campanita para que te lleguen más vídeos como este. Hasta pronto, familia mágica.